¿Qué tan estrechamente relacionadas están las reacciones biológicas y las sensaciones psicológicas? Lo podemos observar esto con un pastel de chocolate. Suponiendo que a ti te fascina lo dulce y el chocolate, una región de tu cerebro se activa con el generador de impulsos de varios sentimientos, es el sistema de recompensas. Una parte importante es el núcleo accumbens. Sí, escuchen esta palabra, accumbens, una palabra rara. Ese núcleo accumbens se encuentra en los ganglios basales y posee muchos receptores para el neurotransmisor dopamina. Si estos son estimulados por impulsos nerviosos, se desencadena una intensa sensación de felicidad. Esto es lo que nos hace esforzarnos, pero también nos vuelve propensos a la adicción, porque sustancias como la cocaína o el alcohol reducen la satisfacción porque emiten señales más fuertes que las obtenidas con el ejercicio. Al contemplar este pastel favorito, ¿qué sucede? El sistema límbico activa funciones como la emoción, el aprendizaje y el impulso, mismas que la corteza cerebral reconoce como deseo y nos hace conscientes de ello. Si satisfacemos este deseo, la dopamina llega al hipocampo, que es la parte del cerebro responsable de la memoria y del aprendizaje. Si nos gustó el sabor del pastel, la próxima vez que yo vea un pastel, se va a desencadenar una nueva sensación de felicidad antes de que me lo sirva en el plato. Brian Nuston, un neurocientífico de Stanford, colocó a los sujetos de prueba en un escáner de imágenes por resonancia magnética que examinaba el cerebro. Y a mitad de este experimento les ofreció chocolates. Este núcleo accumbens de quienes las aceptaron reaccionó antes de que ellos mismos supieran que dirían que sí. Por el contrario, en aquellos que no aceptaron el chocolate, la corteza insular, ¿se acuerdan la otra vez que hablábamos de la ínsula? Que es una parte de la corteza cerebral, que es la responsable de evaluar, indujo al no, gracias, de manera consciente, mientras que el acto de tomar el chocolate fue guiado por el instinto. Cuando una persona reflexiona sobre un problema, compara las ventajas y las desventajas, o planea su futuro. Para hacer esto utiliza la corteza prefrontal, parte anterior del lóbulo frontal. Este área del cerebro está interconectada con el sistema límbico y puede mantener las emociones bajo control, si en ese momento parece razonable. Sin embargo, nos dejamos engañar con relativa facilidad por nuestros instintos primarios. Los psicólogos llaman a esto el efecto de encuadre, framing de frame, ¿no? Cuadro. Cuando el mismo hecho se formula de manera diferente, las personas a menudo deciden de manera diferente. Si en un juego alguien nos advierte que podríamos perder, ¿no?, una posible ganancia de 20 euros, no vamos a tomar riesgo para para que nos pase eso, ¿no? La amígdala es la que nos motiva a hacerlo. Si por el contrario nos regalan 20 euros, la amígdala permanece pasiva. El resultado es el mismo, al final de cuentas. En ambos casos tenemos la conciencia tranquila y la sensación de que actuamos de manera racional. Un reciente campo de investigación en colaboración con la neurociencia es la biofísica
y la psicología, y este campo se llama, que trabaja, ¿no?, con esto, con la biofísica y la psicología, interocepción o interocepción. Detrás de ella se encuentra el conocimiento científico sobre el sentir de las emociones, de las señales de nuestro cuerpo. Por ejemplo, hay estudios que muestran que algunas personas pueden percibir muy bien sus propios latidos del corazón sin ayudas técnicas, mientras que otras no pueden percibir el corazón en absoluto. Esta interocepción es un ejemplo de cómo se diferencian los niveles sensoriales de las emociones y los sentimientos. Es decir, las sensaciones corporales y mentales que se mezclan en nuestra imaginación y que nos pueden confundir. Si antes de tener que hacer un examen tengo palpitaciones, estoy nervioso, quizás se debe a que ya con anterioridad tuve una experiencia desfavorable en una situación similar y mi psique lo registró como miedo al fracaso. O puede ser que también estoy así porque no desayuné y mi presión arterial está baja y mi cuerpo me lo está diciendo. Por ejemplo, en el caso de los niños que sufren dolores, la profesora de psicología Tanja Hechtler descubrió que los niños a menudo reaccionan con miedo ante señales corporales inofensivas, como puede ser la tensión muscular. Las experiencias tempranas de estrés están relacionadas con esto. Por medio de ejercicios físicos, como el salto de tijera, los niños pueden aprender a distinguir entre la sensación de miedo, sentimientos, y el detonante corporal de la percepción de las emociones. Los estudios muestran que las personas con una buena interocepción tienen menos probabilidades de sobreentrenarse en los deportes o pueden evaluar mejor las posibilidades de ganancia y pérdida, como lo hizo constatar la neurocientífica inglesa Sarah Garfinkel de la Universidad de Sussex con los corredores de bolsa en Londres. Entonces, todo esto nos lleva al tema famoso de la intuición. ¿Qué es la intuición? A este muy conjurado sentimiento visceral que oculta nuestro saber en el subconsciente. Daniel Kahneman, ganador del Premio Nobel de Economía por sus investigaciones en la toma de decisiones, describe la intuición como una fuerza intensa y sobre todo rápida que se enciende antes que el pensamiento racional, pero que al mismo tiempo es más propensa a errores si la contrastamos con la racionalidad, que es más lenta. Sin embargo, Gerd Gigerenzer, psicólogo alemán, concede especial importancia a la intuición. En cualquier caso, no hay decisión que se tome de manera puramente racional, y él argumenta que la intuición sigue principios heurísticos. Separa en función de experiencias previas y bajo un principio como el de votar con el pulgar arriba o abajo aquello que no es trascendente y por lo tanto facilita una decisión razonada. Investigadores de la Universidad de Ámsterdam llegaron a la conclusión de que las decisiones simples se toman mejor racionalmente,
pero que es más probable que las preguntas complejas se hagan por intuición. En un experimento pidieron a los sujetos que eligieran entre 4 coches nuevos en función de 4 características, como el tamaño de la cajuela o el consumo de combustible. Tenían 4 minutos para pensar, pero una parte del grupo estaba distraída y, como era de esperarse, tomó la decisión equivocada. Sin embargo, el resultado fue muy diferente cuando las exigencias se hicieron más complejas, porque en este caso se les pidió a los participantes que hicieran su elección tomando como base 12 criterios. Los que decidieron de forma intuitiva obtuvieron un mejor desempeño. El 60% encontró de esta forma el mejor vehículo, en comparación con el 25% que reflexionó su decisión. Por supuesto que la intuición no es cualquier tipo de inspiración, sino una especie de reconocimiento automatizado de patrones que recurre a muchas experiencias acumuladas con regularidades, sorpresas y similitudes. El sentimiento que de esta manera se crea fluye en un proceso de evaluación consciente, es decir, la mayoría de las personas basa sus decisiones en una combinación de lógica e intuición, dependiendo de la cuestión y de su nivel de experiencia. Se puede equiparar la intuición con esto que se denomina el instinto visceral. No es tan simple. Dicen que el intestino es nuestro segundo cerebro. Bueno, eso lo sabemos todos. Bien, hoy en día hay millones de videos de eso y libros y todo esto. El intestino, que a veces se conoce como el cerebro intestinal, es más antiguo que nuestro cerebro en cuanto al desarrollo del organismo y se forma antes que el corazón y los pulmones. Las primeras formas de vida animal se las arreglaban sin un cerebro en la cabeza, porque solo poseían el intestino como centro neurálgico. Por eso en el curso de la evolución se ha mantenido como un centro de control muy complejo, y en los seres humanos contiene varios cientos de millones de células nerviosas, que es más de lo que contiene la médula espinal. El cerebro intestinal se puede comparar con el cerebro en la cabeza, en muchos aspectos. Sus células nerviosas reaccionan a muchos neurotransmisores, como la adrenalina, la serotonina. Estos neurotransmisores ayudan a las células nerviosas del intestino a comunicarse entre sí, porque en gran medida éste trabaja de forma independiente. Él mismo analiza la calidad de los alimentos que fluyen por el tracto digestivo y decide cuántos jugos digestivos debe producir el cuerpo. El cerebro informa al abdomen sobre los estímulos importantes, como el estrés, que inhibe los músculos intestinales. Pero el 90% de la comunicación fluye en dirección inversa, del vientre a la cabeza. Así, de manera constante, el cerebro recibe información del intestino sobre los procesos del cuerpo. Por lo general solo percibimos esto cuando hay señales de advertencia, como cuando se activa el área cerebral responsable del vómito ante algún patógeno en nuestra comida. Por lo tanto, el cerebro intestinal tiene una especie de inteligencia propia, pero no hay evidencia de que sea el lugar en que se localiza la intuición. No obstante, de acuerdo con investigadores que estudian el funcionamiento de los intestinos, como Sheman, es posible que las sensaciones inconscientes del intestino
formen una especie de alfombra emocional que influye en nuestras decisiones. En cualquier caso, las últimas investigaciones demuestran cada vez más las relaciones entre los dos cerebros humanos, o sea, el cerebro y los intestinos, los cuales están conectados entre sí por este famoso nervio vago. Bien, las enfermedades neurológicas, como el Parkinson o la esclerosis múltiple, ahora están asociadas con los intestinos. Y también hay evidencia de que el tipo de dieta influye en nuestro bienestar psicológico.